Seguimos en la era de las sombras. ¿Quién ha ido más allá? ¿Quién ha abierto otra puerta? Toda la luz de la tierra la verá un día el hombre, por la ventana de una lágrima. Pero aún no ha dicho el verbo, que el llanto se haga luz. Esta ciudad comenzó como muchas otras. Un pequeño asentamiento de personas, una villa pequeña en medio de las montañas, al lado del mar. La bahía de Hiroshima daba perfecto acceso a la pesca. Desde el siglo XII, la villa creció y prosperó. Japón crecía y asimismo lo hacía el comercio. El nombre de Hiroshima solo significa isla larga. Para 1589 se estableció como una ciudad gracias a un señor de la guerra, Mori Terumoto. El castillo de Hiroshima fue construido para él. Terumoto gobierna la zona, pero en la batalla de Sekigahara pierde sus dominios. Un señor feudal, Masanori Fukushima, toma control del lugar. Desde 1619 hasta 1861, esta ciudad es gobernada por el clan Asano, un clan de samuráis. Para 1871 las cosas cambian en Japón. El Han es abolido. La ciudad se convierte en la capital de la prefectura de Hiroshima. Ahora un centro urbano, dado el lento avance económico del campo a la ciudad, se construyó la bahía Ujina en 1880, cimentando la ciudad como un centro portuario. 1894 marca la llegada del ferrocarril Sanyo, siendo utilizado durante la Primera Guerra Sino-Japonesa. El gobierno japonés se mueve temporalmente a la ciudad durante dicho conflicto. El emperador Meiji mantiene su base de operaciones en el castillo de Hiroshima hasta 1895. La industrialización avanza en la ciudad, especialmente debido a la guerra ruso-japonesa de 1904. Para 1915 se construyó un edificio en Hiroshima. El edificio, pensado como un centro de comercio y exhibición de nuevos productos, cambia de nombre pero mantiene su función. Al día de hoy sigue en pie. Un barco se perdió en 1543. Este barco llegó a una isla, Tanegashima, al sur de Kyushu. Curiosamente, este primer contacto entre europeos y japoneses trajo consigo las primeras armas de fuego del lugar, al igual que el cristianismo. Fundada por portugueses, se convirtió en un pequeño puerto utilizado para el comercio con los portugueses y los holandeses. El comercio entre China y Japón aumentó, creciendo al mismo tiempo el pequeño pueblo costero. Para 1580, varios señores feudales japoneses habían sido convertidos al cristianismo, siendo Nagasaki una colonia jesuita. En 1587, Toyotomi Hideyoshi y su campaña de unificación nacional llega a Kyushu. Todos los misioneros son expulsados parcialmente, pero la ciudad permanece mayoritariamente católica. En 1614, debido a varias batallas y conflictos con poderes europeos cristianos, se prohibió el catolicismo. Miles de personas fueron torturadas, ejecutadas o crucificadas durante la época. En 1663 sucede un gran incendio en la ciudad que destruyó gran parte de la misma. Nagasaki, la única puerta al mundo exterior, es cerrada durante el aislamiento del país, siendo esta abierta hasta 1859 durante la restauración Meiji. Durante esa época el cristianismo es legalizado. Existen dos tipos de diseños de fisión: por implosión o por diseño de pistola. La única diferencia es cómo ambos obtienen la reacción nuclear descontrolada. El diseño de pistola lo logra a través de unir dos masas subcríticas de uranio 235, consiguiendo una masa supercrítica. El diseño por implosión logra la reacción en cadena a través de la compresión de una esfera hueca subcrítica de plutonio 239, aumentando su densidad, logrando una masa supercrítica. La criticalidad simplemente es el estado en el que una masa de material fisible es autosustentable. No crece o decrece en poder, temperatura o cantidad de neutrones, manteniéndose de forma estable. Esto se puede medir a través de un factor de multiplicación efectiva de neutrones, conocido como K. Una masa subcrítica, pues, es una masa que no puede sostener una reacción en cadena. Esta masa tendría una población de neutrones que decrece exponencialmente, o K inferior a 1. Una masa supercrítica será una masa la cual aumentaría la fisión de isótopos una vez comenzada una reacción en cadena, K superior a 1.
El material puede regresar al equilibrio, volverse crítico o autodestruirse. La forma, la temperatura, la densidad, así como otros factores determinan si una masa alcanza criticalidad o subcriticalidad. El rendimiento y eficiencia de un arma nuclear aumenta si, por ejemplo, la masa subcrítica se encuentra encapsulada en un reflector de neutrones, así como una cobertura que contenga la expansión del material una vez alcance la supercriticalidad. En el caso del encapsulado, este puede incluso reducir la cantidad de masa crítica necesaria. La bomba de fisión, con el diseño de pistola, es un arma relativamente sencilla y simple, a tal nivel que nunca fue probada en sí misma, sino hasta el ataque sobre Hiroshima. La bomba funciona utilizando masas subcríticas de un isótopo inestable como el uranio 235. Estas dos masas subcríticas son fusionadas, alcanzando la supercriticalidad, comenzando una reacción en cadena. La fisión de un átomo de uranio 235 que pasa por la fisión nuclear libera 200 megaelectronvoltios, o lo que es igual, 200 millones de electronvoltios, una cantidad de energía incomparable a cualquier proceso químico explosivo en la actualidad. La bomba de fisión, con un diseño de implosión, fue el centro principal del proyecto Manhattan. Una copia de ella fue usada en Nagasaki, mientras que otra fue probada en Nuevo México, en la prueba Trinity. Una masa subcrítica, hueca, de plutonio fue comprimida en todos los lados al mismo tiempo por explosivos, esto aumentando su densidad, logrando la supercriticalidad, y por lo tanto una explosión nuclear. La fisión de un átomo de plutonio 239 genera 207 megaelectronvoltios, o sea, 200 millones de electronvoltios. 8:15 de la mañana, 6 de agosto de 1945. La gente iba a trabajar o a dejar a los niños a la escuela. La bomba detona a 600 metros de altura de la ciudad. Se liberó una energía equivalente a 16 kilotones de TNT. La temperatura se elevó a 1.000.000 de grados centígrados de forma instantánea, incendiando el aire mismo. Una bola de fuego de 250 metros cayó sobre la ciudad de Hiroshima. Un nuevo sol. La onda de presión barrió con la ciudad, lanzando escombros a velocidades aterradoras. Se destruyó casi el 70% de toda la ciudad con un solo ataque. Se rompieron ventanas hasta 16 kilómetros de distancia. Miles de seres humanos fueron vaporizados al instante. Otras decenas de miles se encontraron heridos, atrapados bajo los escombros o sufriendo por quemaduras. Muchos ciegos parcial o totalmente debido al horrible brillo de la bomba. Muchos miles fueron afectados por las inmensas cantidades de radiación gamma liberada por la explosión, aumentando sus probabilidades de desarrollar cáncer. Muchos miles padecieron y fallecieron por el síndrome de exposición a la radiación. Los edificios, talleres y demás construcciones de Hiroshima se incendiaron y continuaron ardiendo. Cientos de personas quemadas escaparon de la ahora tormenta de fuego desatada sobre la ciudad, intentando saltar al río Hiroshima. Muchos se ahogaron. Uno de los aspectos más horribles de todo el evento prácticamente fue presenciado por niños. Los niños en su inocencia describieron lo que estaban viendo. Inadvertidamente capturaron de forma muy fiel e inocente todos los eventos que estaban sucediendo. Me arrastré desesperadamente y salí de mi casa. Una multitud de gente estaba huyendo hacia el norte. Algunos estaban caminando aturdidos por terribles heridas y su piel estaba colgando en pedazos. Otros se sentaron en el camino, mirando al vacío. Lo que vi fue inimaginable. Dibujo de Mitsuko Matsutomi. Este niño estaba de pie sobre un montón de tejas caídas gritando: "Mi madre y mi padre están aquí abajo. Que alguien los ayude". Dibujo de Hiroko Onoyama. Cuando desperté, oí casas ardiendo. Los atrapados bajo ellos pedían ayuda. Yae Yamamoto. Cruzando el puente, Misasa llevando a un niño herido y pidiendo ayuda. Dibujo de Toyohiko Katagiri. Las personas heridas huyendo por el río para evitar las llamas. Entonces cayó la lluvia negra. Kichinosuke Tamada. La lluvia negra caía a cántaros. De repente hizo frío. Todos nos juntamos y esperamos a que pasara la lluvia en un tranvía. Dibujo de Shigeo Moritomi. Un amigo que llevaba a su hija gravemente herida.
Dibujo de Yasuko Kajino. La ciudad era un mar de llamas. Las personas que vivían de ahí resultaban demasiado quemadas que no podían ser reconocidas ni como hombres ni como mujeres. Dibujo de Terumasa Hirata. Toda la noche, hasta el amanecer, la pasé temblando en un bosque de bambú con mi madre, mi hermano y mi hermana. Vi llamas rojas brillantes en la ciudad. Harumi Watanabe. Dormimos en la orilla del río. Aquí y allá se incineraban cadáveres. Podíamos oír los gemidos de las personas quemadas. Dibujo de Takakako Yoshioka. Muchas víctimas heridas fueron trasladadas al hospital en camiones. Hatsue Miyoshi. La gente ardía y suplicaba continuamente por agua. Yoshishisha Harada. Las víctimas heridas se reunieron y buscaron agua, y miraron con resentimiento la tubería seca. Shinakichi Suekuni. La gente que buscaba agua se apiñaba unos sobre otros en las cisternas de fuego. Yoso Tanaka. Su pierna se enganchó en una viga de puente. Un cadáver completamente desnudo era lanzado por las olas. Kiyomi Kono. Miles de cadáveres hinchados flotan en la superficie del agua. Shunsaburo Tanabe. Los cadáveres ennegrecidos de una mujer y el niño a sus pies parecían haber intentado bajarse del tranvía. Miyoshiko Kubo. Las ruinas estaban llenas de cadáveres quemadas de negro y completamente hinchadas. Miche Matsushima. Construimos una cabaña en las ruinas para nuestra familia de 4. Sumiya Sasaki. Estudiantes movilizados que yacían unos sobre otros en la orilla del río fallecieron. Misae Kinoshita. Las madres se movían entre los estudiantes movilizados heridos que habían sido detenidos. Cuando no encontraba a su hijo, rompía a llorar y lo abrazaba. Anónimo. Alrededor del 90% de todo el personal médico de la ciudad fue asesinado o herido por la bomba. Los hospitales fueron destruidos o severamente dañados. Tantas eran las víctimas que los únicos hospitales que siguieron en pie fueron rodeados por los cadáveres de heridos que no lograron ser atendidos. 95% de todas las víctimas que estuvieron en un radio de 1 kilómetro de distancia de la explosión sufrieron por envenenamiento radioactivo. Alrededor del 15 al 20% de todas las víctimas, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, murieron por efectos de la radiación. Media hora después del ataque, la lluvia negra descendió sobre Hiroshima. Hollín radioactivo se persistaba sobre los pocos sobrevivientes que no fueron afectados por quemaduras, escombros o la explosión inicial. Mucha gente sucumbió por el envenenamiento radioactivo debido a la lluvia. De una población de 340.000 personas, en Hiroshima murieron entre 90.000 a 160.000 personas para el final del año de 1945. Se estima que la bomba solo fisionó un 1.7% de todo el uranio que utilizó. La geografía de Nagasaki, a diferencia de Hiroshima, salvó a muchas víctimas del horror. Los valles y las montañas protegieron una considerable parte de la ciudad del daño, pese a que la bomba tuvo un rendimiento superior al utilizado en Hiroshima. Fatman estalló con una potencia de 22 kilotones. Edificios se incendiaron, pero no se desarrolló una tormenta de fuego como en Hiroshima. La misma sinergia que sucedió en Hiroshima se produjo en Nagasaki, aunque a un menor nivel. 20 minutos tras el ataque, la ciudad fue envuelta por una lluvia radioactiva. 40% de los edificios de Nagasaki fueron destruidos. Se estima que, de una población de 250.000 personas, hasta 80.000 murieron al final de 1945. Para 1945, el imperio japonés se encontraba en las últimas. Las islas principales estaban siendo destruidas de forma sistemática, ciudad por ciudad. Desde noviembre de 1944, el bombardeo del país había comenzado. Alrededor de 64 ciudades japonesas ya habían sido arrasadas por medio de bombas convencionales. El país se encontraba bajo bloqueo total. Tokio había sido destruido, matando a 100.000 personas a través de bombardeo.
Para julio de 1945 ya se estaban negociando términos de rendición. Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas no por una relevancia militar masiva o un increíble poder naval o armamento masivo escondido. De las 150.000 a 250.000 víctimas totales de ambos ataques, el 90% eran civiles. Simplemente, ambas eran ciudades que estaban relativamente intactas a comparación del resto de Japón. El bombardeo no cambió demasiado. 2 ciudades más comparadas a las 70 ya casi destruidas en lo que iba de la guerra. No era una gran cosa. El ejército imperial japonés llevaba 6 meses soportando dichos bombardeos masivos. Entonces, si en el gran esquema de las cosas no afectó tanto a Japón, entonces, ¿cuál fue la razón del uso de estas bombas crueles sobre un país bloqueado y al borde de la derrota? Bueno, es que a diferencia de las bombas incendiarias o de racimo o bombas comunes usadas en Japón, las bombas de fisión eran armas nuevas. Dicho de otra forma, Hiroshima y Nagasaki, personalmente solo puedo concluir que, en esencia, fueron experimentos humanos a escala masiva.